Bueno, los zapatistas lograron gobernar un buen rato, varios años incluso. Las inversiones, los empresarios, los capitales, no iban a ver los reportes del Banco de México, iban a ver qué decían los zapatistas que iban a hacer. Y entonces invertían o no invertían. Ujú. Allí los zapatistas le ganaron el juego en sus propios términos a estos señores neoliberales. Ujú. Y ojo, también en 2006, en el momento crucial, antes y después de las elecciones, con todo y el fraude, quien gobernaba, quien gobierna, es Andrés Manuel. ¿A dónde voltean los capitales? ¿A dónde voltean los trabajadores? ¿Dónde volteamos todos para ver qué nos puede esperar? No al gobierno, al movimiento. Gerardo de la Fuente, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hace tiempo que no nos visitaba un filósofo por aquí. Qué alegría. Bueno, pues vamos a escuchar la conferencia y ya saben que hay un espacio donde ustedes participan con alguna duda que tengan. Y les recuerdo, compañeros, que estas charlas se transmiten en vivo, estamos transmitiendo en vivo, por eso la computadora, la cámara, se transmite en vivo a través de nuestra página www.elbuzon.mx y así llegamos al mundo entero. Nuestra página está siendo muy visitada y eso nos da muchísimo gusto. Además, la charla de hoy la grabamos también en DVDs y estará a la venta el próximo sábado, de hoy en 8. Así miren, aunque estemos aquí pocos, pero llegamos a mucha gente a través de los aparatos de la cibernética. Bueno, pues muchas gracias y adelante, bienvenido. Gracias, compañera. Y gracias por la invitación. Es para mí muy, muy grato poder platicar con ustedes. El título de la charla son Nuevas maneras de entender la política, pero es un título un poco pretencioso. Me interesaría nada más tratar dos puntitos muy, muy específicos. Me interesa reflexionar con ustedes acerca de por qué los gobernantes actuales, los gobernantes que vienen desde hace veintitantos años, los que hemos llamado con frecuencia neoliberales, ¿por qué estos señores son tan absolutamente insensibles a las demandas sociales? ¿Por qué incluso se regodean con eso? Zedillo, por ejemplo, decía que él quería hacer un gobierno responsable y por gobierno responsable entendía nunca ceder a las demandas de la gente. Eso es lo que me gustaría tratar en primer lugar. ¿Por qué actúan así? ¿Qué es lo que entienden? ¿Qué es lo que conciben que hace que reaccionen así, que consideren que es un orgullo no hacerle caso a la gente? Bueno, creo que la idea general es que estos señores consideran que la sociedad, que el mundo que vivimos, es un mundo muy, muy complejo y que como es muy, muy complejo, no podemos hacer nosotros nada para dirigirlo hacia algún lugar. Lo que siempre nos están diciendo es que el mundo, especialmente el mercado, porque a ellos les interesa mucho el mercado mundial, nos dicen que el mercado mundial es un lugar inhóspito en el que hay muchísimos conflictos, muchísimas cosas que están interactuando siempre, y que como eso es así, entonces nosotros no podemos intervenir para modificar esa situación. Para ellos, el mundo, la sociedad, es como un gran océano tormentoso. Y en un océano tormentoso, no sé si ustedes han estado en alguna tormenta en el mar, de lo que se trata ya no es tanto de llegar a algún lado, sino simplemente de sobrevivir. Me acuerdo de una narración que venía una vez en la revista de la Secretaría de Marina, que no sé si todavía la tenga, pero antes tenía una revista mensual, la Secretaría de Marina, que informaba las tonterías burocráticas que informan.
las revistas de los ministerios, pero al final esa revista tenía, y no sé si todavía lo tenga, un cuento marino y además un diccionario, porque el vocabulario de los marinos es muy especial, usan las palabras de manera muy especial. Me acuerdo de un cuento que era de un sargento al que le dieron una medalla, lo premiaron, porque sobrevivió a una tormenta. El sargento tenía que llevar un lanchón desde Campeche hasta Veracruz, y salió en la mañana de Campeche, pero lo agarró una tormenta en el camino, y entonces ya no pudo llegar a Veracruz, y dice el cuento, dice, me quedé fondeado a barbas de gato, dice el sargento. Y entonces uno tenía que ir a ver el vocabulario que venía al final para saber qué quiere decir quedarse fondeado a barbas de gato. Y ya ahí explicaba el sargento que quedarse fondeado a barbas de gato quiere decir quedarse en medio del mar, agarrado nada más por las dos anclas. Por eso parece como gato, ¿no? Como dos bigototes de gato. Se queda el barco con las dos anclas agarrado nada más así, en medio de la tormenta. Entonces al sargento le dieron un premio porque no se hundió el lanchón. Fíjate, no llegó a Veracruz, pero logró poner su barco de frente a la tormenta en lugar de tenerlo de lado, porque si lo hubiera tenido de lado, lo hubiera volteado. Lo pone de frente a la tormenta y entonces el barco no se hunde, y a la mañana siguiente pasa la tormenta y el sargento con su lanchón todavía está ahí. Los gobernantes neoliberales entienden que el mundo es un mundo natural, un mundo que está dado, sobre el que nosotros no podemos hacer nada, y es como un océano tormentoso. Por eso entienden que gobernar no quiere decir llevar la sociedad de aquí a acá, no quiere decir plantearse unos objetivos y cumplirlos, sino quiere decir simplemente sobrevivir. Por eso, su manera de gobernar es como es. El sargento tenía que llegar de Campeche a Veracruz. Ese era su objetivo y eso es lo que tenía que lograr. Pero como estaba en una tormenta, entonces, lo más que pudo hacer fue sobrevivir. Los gobernantes neoliberales creen que como el mundo es ese espacio tormentoso, entonces ya no se trata de lograr ningún objetivo, de alcanzar ninguna meta, de cumplir ninguna promesa. Hace muchos años, los gobernantes entendían, bueno, no solo los gobernantes, también los que habitábamos ahí, entendíamos que la sociedad era producida por nosotros. Era lo que nosotros habíamos decidido que fuera la sociedad. Como nosotros habíamos construido la sociedad, entonces nosotros podíamos cambiarla. Eso es lo que pensaban los que hicieron la Revolución Mexicana, por ejemplo. Dijeron, nosotros hemos construido este mundo mexicano en el que estamos, y como nosotros lo hemos construido, nosotros podemos modificarlo. Es un producto humano, es como un reloj, la sociedad es compleja, sí, pero también los relojes son complejos, no sé si se han asomado a los viejos relojes de engranes y esto, oye, son rete complicados, pero se pueden fabricar y se pueden componer. Se pueden fabricar y se pueden componer porque nosotros hacemos esas máquinas. Las personas que creían, por ejemplo, en la revolución antes, pensaban que se podía hacer la revolución porque nosotros habíamos construido la sociedad. Si nosotros somos los que hacemos la sociedad, entonces nosotros podemos cambiarla. Y nosotros podemos proponernos lograr determinados objetivos. Que se construyan tantas casas, que la gente viva mejor, que se tenga acceso a la cultura, que se hagan muchas cosas. ¿Por qué podemos proponérnoslo? Porque nosotros hacemos la sociedad. Es un producto humano, depende de nuestra voluntad, está hecha de lo que queremos que sea. Eso pensamos, yo creo que todavía los que estamos aquí pensamos eso. Pero los neoliberales ya no piensan eso. Lo que piensan es que la sociedad está dada como una fatalidad,
que es tremendamente complicada, que es una tormenta en la que estamos. Y mira, yo puedo hacer la revolución, pues no sé, contra el poder político quizá, pero no puedo hacer la revolución contra la ley de la gravedad. Como los neoliberales creen que la sociedad es como la ley de la gravedad, una fatalidad que está ahí, que nos cae de encima, entonces ellos ya no se pueden proponer hacer la revolución, desde luego, porque lo único que no pueden creer es que podamos cambiar la sociedad. Y tampoco se proponen que gobernar signifique lograr algún objetivo en particular. No sé si me voy a explicar. Miren, piensen en esto. Hace más de 40 años que en este país no se cumple ninguno de los objetivos de política económica que se presentan cada año ante el Congreso. Cada año el gobierno envía a la Cámara de Diputados lo que se llaman criterios de política económica. Allí establece cuánto vamos a crecer, cuánto va a ser la inflación, cuánto va a ser la distribución del ingreso, establece muchas cosas. Cada año se aprueba, pero desde hace 40 años no se cumple un solo de esos objetivos. Nunca se ha cumplido. La inflación siempre es mayor, el déficit siempre es mayor también. Ninguna de las cosas que están establecidas ahí se cumple. Fíjate. Y en los programas de gobierno se dice que se van a construir tantas viviendas, se van a hacer tantas escuelas, se van a hacer tantas cosas, y tampoco se cumple ninguna de esas metas. Nunca. Y entonces se pregunta uno, ¿y entonces para qué las dicen? Ajá. Bueno, en época de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, Lázaro Cárdenas decía, vamos a hacer tantas escuelas, y las hacía. Y si no las hacía, nosotros podíamos reclamarle, ¿no? Oiga, usted dijo que iba a hacer esto y no lo cumplió. Porque en otro tiempo se trataba de cumplir. Pero los gobernantes ahora, cuando proponen metas que no cumplen y que además saben que no van a cumplir, no las proponen precisamente porque quieran cumplirlas. Estos señores ya no entienden que gobernar sea cumplir objetivos. Ajá. Ellos más bien creen que gobernar significa lo que ellos llaman administrar expectativas. Gobernar para ellos no es lograr A, B, C, tantas casas, tantas escuelas, tantos bienes, tantos niños, tantas oficinas públicas, tantas medicinas. Se establecen los planes de gobierno no para cumplirlos, sino, fíjate bien, para que todos organicemos nuestra vida alrededor de lo que ellos dicen en esos planes de gobierno. A eso le llaman administrar expectativas. Los planes no están para cumplirse, están para que todos nosotros organicemos nuestro quehacer, nuestra vida, alrededor de lo que ellos dicen. ¿De acuerdo? Pero no lo dicen para que se cumpla, sino para gobernarnos a nosotros, para gobernar nuestra conducta. Dicen, va a subir tanto la inflación. Lo dicen no para que de veras suba esa cantidad, sino para que tú y yo empecemos a tomar medidas y ahorremos y busquemos por acá y por allá, teniendo en cuenta lo que ellos dicen. Si al final no se cumple, no importaba, porque no está hecho para que se cumpla, está hecho para administrar nuestra conducta. Un neoliberal diría, ¿quién gobierna? Gobierna el que establece las expectativas de todos los demás. El que es capaz de establecer el eje de las expectativas de todos, ese es el que gobierna. Porque gobernar es eso. Insisto, no cumplir objetivos, no lograr cosas, sino hacer que todos los demás giren alrededor de lo que yo digo. Si yo soy el que establece la expectativa de todos, entonces yo soy el que está gobernando. Por eso es lo que les quería plantear en primer lugar, por eso estos tipos son absolutamente insensibles, pero además son orgullosamente insensibles,
Porque ellos entienden la palabra responsabilidad como nunca ceder ante las demandas de nadie, porque ceder ante las demandas de nadie significaría que ya no son ellos los que establecen la expectativa. ¿Sí me explico? Yo digo, los salarios van a ser estos. ¡Pum! Ponle 5%. ¡Paz! Y toda la gente se está muriendo de hambre, y todo se lo está llevando el tren. Ajá. Y entonces vienen los movimientos sociales y la lucha de los sindicatos para tener más salarios, y yo, gobernante, digo, no. Nunca, no. Y que se mueran de hambre, que se mueran de hambre. Y es más, me paro ante la televisión y digo, señores, no va a haber aumento de salarios porque somos un gobierno responsable. Dice uno, bueno, ¿qué tienen en la cabeza? ¿Qué porquería tienen en la cabeza, no? Bueno, es que ellos entienden responsabilidad así, porque lo que dicen es que si yo cediera a las demandas de los trabajadores, entonces estaría lanzando una nueva expectativa, una expectativa diferente, una señal diferente. La señal sería que los trabajadores pueden obtener más salarios, que los que luchan pueden ganar algo. Y entonces ya no gobernaría yo, gobernarían los trabajadores. ¿Sí me explico? Porque gobierna, insisto, gobierna el que establece el eje sobre el que todos los demás tienen que girar. Si yo acepto que los trabajadores me ganen algo, entonces estoy planteando la expectativa de que es posible ganarle algo al gobierno. Pero entonces el gobierno es irresponsable porque ya no gobierna, según estos locos. ¿Ves? ¿Ves que es un argumento de locos, no? Mientras más insensible sea frente a las demandas de la gente, más responsable me creo, porque soy inflexible. Porque para ellos el deber del gobierno es mantener la expectativa inmodificada para que todos sepamos cuál es la expectativa. Si cualquiera está poniendo expectativas, entonces el gobierno ha fracasado. Eso es lo que entienden estos mensos. Y eso es terrible, porque justamente por eso ya podemos nosotros voltearnos de cabeza, más orgullosos van a estar de que no le hacen caso a la gente. Pero fíjate muy bien, se sienten muy responsables, porque son insensibles, porque nunca atienden la demanda de nadie, porque dicen eso es mi papel como gobierno, establecer una línea y no moverla nunca. ¿Por qué lo creen? Bueno, dicen que nos hacen un favor, porque si el gobierno mantiene una línea inflexible, inamovible, entonces se supone que nosotros sabemos a qué atenernos. En cambio, si la gente está presionando y el gobierno está oscilando, entonces ya no sabemos a qué atenernos. Y vivimos en la inseguridad, no sabemos qué esperar. Entonces, fíjate, el gobierno dice, yo soy inflexible, ya sé que te estás muriendo de hambre, pero cuando menos sabes que te estás muriendo de hambre. O sea, ya sabes qué puedes esperar. No estás, ¿qué irá a pasar mañana? No, ya sabes que mañana también te vas a morir de hambre. Ya sabes que mañana tampoco vas a tener educación, sabes que mañana vas a vivir igual que ahora, pero gracias a eso, dice el gobierno, sabes qué esperar. Y eso es lo que te dice que te está dando. Hay una teoría de eso, a los que les guste leer mucho, búscala en internet, se llama teoría de las expectativas racionales. Y consiste en eso, teoría de las expectativas racionales, gobernar es administrar expectativas. Claro, eso hace que si tú les dices, oigan señores, ¿por qué nunca cumplen sus promesas? Pues es que no están las promesas para cumplirlas. Están ahí para que organices tu vida alrededor de eso, pero no para cumplirlas. Son formas muy extrañas de entender la vida, ¿no? A veces, los movimientos sociales, las luchas de la gente, le ganan al gobierno en ese terreno también. Por ejemplo, acuérdate de cuando se dio el levantamiento de los zapatistas en 94, que nadie lo esperaba.
la gente del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, los sociólogos, nadie se lo esperaba, fue absolutamente, cayó del cielo, quién sabe qué pasó, se levantaron los indígenas y tuvieron una gran fuerza, desde el primer día ganaron, allí estábamos todos en las marchas, y hay que seguir en las marchas con ellos. En esos días de la mayor fuerza del movimiento, quien gobernaba no era Salinas, era el comandante Marcos. Porque en la perspectiva de ellos, cuando tú querías saber por dónde iba el país, por dónde iba la bronca, lo que leías era lo que decía Marcos, no lo que decía Salinas. Ajá. Porque en el juego de ellos, ¿quién gobierna? El que establece las expectativas. El que hace que todos giren alrededor de él. Bueno, los zapatistas lograron gobernar un buen rato, varios años incluso. Las inversiones, los empresarios, los capitales, no iban a ver los reportes del Banco de México, iban a ver qué decían los zapatistas que iban a hacer. Y entonces invertían o no invertían. Allí los zapatistas le ganaron el juego en sus propios términos a estos señores neoliberales. Y ojo, también en 2006, en el momento crucial, antes y después de las elecciones, con todo y el fraude, quien gobernaba, quien gobierna, es Andrés Manuel. ¿A dónde voltean los capitales? ¿A dónde voltean los trabajadores? ¿Dónde volteamos todos para ver qué nos puede esperar? No al gobierno, al movimiento. Hay una lucha, pues, por el gobierno en estas sociedades, que tiene que ver con eso. Con estos señores que dicen que gobernar es, insisto, no modificar nada, así nos lleve el tren a todos, porque además dicen, somos responsables. Esa es la única manera de ser responsable. Nunca atender las necesidades de la gente. Porque nuestro deber es establecer una línea inamovible. Frente a eso, los movimientos sociales peleamos para ser nosotros los que establezcamos esa línea. Pero nosotros no podemos quedarnos ahí. Porque si nada más nos quedamos ahí, entonces jugamos el mismo juego que ellos. Queremos ser nosotros, nada más, los que organizamos las expectativas de todos los demás. ¿Ok? Pero la lucha, si es de veras alternativa, tiene que ser para cambiar la idea misma de gobierno. Para volver a la idea de que gobernar es lograr algún objetivo. Es llevar la sociedad a algún lado, no nada más plantar líneas para que todo el mundo se gire alrededor de ellas. ¿Sí me explicó? Gobernar debería ser proponerse algo y lograrlo. Llevar la sociedad de aquí para acá. Plantearse objetivos y cumplirlos. Fíjate, la palabra gobierno viene del griego. Ya ves que los griegos, los viejitos griegos, aquellos de hace como 1000 años, 2000 años, estos griegos que andaban siempre desnudos y con una sabanita, ¿no? Así los pintan. Esos, los filósofos, sí, los primeros filósofos. Esos fundaron esa palabra, gobierno, que viene de kibernetes. Kibernetes, con K-Y, kibernetes. Quiere decir el timón del barco. De ahí viene la palabra cibernética. Y en algunos manuales de cibernética, la cibernética se define así, como teoría del gobierno. Es la disciplina que estudia el gobierno de los sistemas. Gobernar es el timón. Gobernar es ir de aquí para allá. Plantearse, voy a llegar a la esquina y llegar a la esquina. Nosotros deberíamos lograr que gobernar sea lograr algo. No nada más sobrevivir, sino lograr algo. El sargento quería llegar de Campeche a Veracruz. Bueno, hay que ir a Veracruz. No nada más sobrevivir a la tormenta. Sobrevivir las tormentas, oye, nosotros somos especialistas, quién sabe cómo estamos vivos, ¿no? Pero aquí estamos. Pero gobernar es algo más que mantenerse vivos. Es vivir, como dicen los bolivianos, los ecuatorianos, la vida buena, la buena vida. La vida que queremos, y para eso tenemos que proponernos llegar de aquí a acá. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, cambiando la idea de que la sociedad
es algo que está dado como una fatalidad, como si fuera el clima. Por eso es tan importante la lucha contra el cambio climático. Porque estos señores, cuando enfrentan la cuestión del cambio climático, aplican la misma lógica. ¿Por qué nunca llegamos a acuerdos? ¿Por qué no ceden en nada? Bueno, por sus ganancias, pero también porque están convencidos de que pues, no hay nada que hacer, ¿no? Nos va a llevar el tren, se va a elevar la temperatura del planeta, van a desaparecer ciudades enteras, vamos a vivir quién sé cuántas cosas, pero pues, lo único que se plantean estos tipos es pues, a ver si sobrevivimos. Ajá. Frente a eso, nosotros deberíamos decir, no, señores, también el clima podemos controlarlo y también nosotros podemos cambiarlo, si hiciera falta. El mundo y la sociedad la construimos nosotros y por eso nosotros podemos cambiarlo. Y podemos gobernarnos, podemos decidir que vamos de aquí para allá y no nada más quedarnos ahí fondeados a barbas de gato. Bueno, una última cuestión. ¿Y por qué les funciona a estos tipos eso? ¿Por qué su manera de entender el gobierno, esta que te digo, plantear una línea de expectativas, una serie de puntos que no van a cumplir, pero que hacen que todos nos organicemos alrededor de ellos? ¿Por qué les funciona? Bueno, les funciona porque hace años que nos tienen fregados. ¿Sí? Les funciona administrar las expectativas porque primero nos dejaron a la expectativa. ¿Cómo te lo explico? Llevamos 40 años de topes salariales, de inseguridad laboral. Pues claro que estamos a la expectativa, estamos a las vivas, todos los días, como electricista, te vas a trabajar un viernes y el día siguiente ya no existe tu empresa, y tu vida, y tu familia, y quién sabe cuántas cosas más. Si te aplican un tratamiento de ese tipo, 40 años, que no sabes si va a haber parque la semana que entra, ¿no? Si no sabes si va a existir la compañía de Luz y Fuerza, si no sabes si va a haber Pemex, si no sabes si vas a tener familia, si todo se puede caer cualquier día y así nos traen, en la emergencia permanente, siempre hay una crisis, siempre pasó otra cosa, siempre se llevó el tren algo, y entonces a las vivas, todos a las vivas, sobreviviendo, como gatos, ¿no? Pues entonces por eso les funciona. ¿Qué tenemos que hacer para sobrevivir? Ver qué están pensando estos locos. Porque cualquier día dan un plumazo y nos desaparecen a la UNAM, ¿no? O a Pemex. Aquí ya todo se vale, ¿no? Como hacen eso, nos tienen a la expectativa. Como hacen eso, nos obligan a estar viendo siempre qué es lo que están diciendo ellos y a lograr lo que ellos entienden como gobierno. Nos hacen girar alrededor de lo que ellos están diciendo y nosotros nunca podemos o casi nunca podemos plantear nosotros la expectativa porque tenemos que estar a las vivas. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para sobrevivir y no estar a la expectativa, azotados por estos jalones que da esta gente? Todos los días una sorpresa, ¿no? En el periódico. Ya vendieron algo, ya reprimieron otra cosa, oigan, no nos dejan descansar, ¿no? Porque de eso se trata, de que no descansemos, que siempre estemos en el límite para estar girando alrededor de lo que ellos dicen. ¿Cómo se han defendido los trabajadores mexicanos? Yo creo que la manera más importante hasta ahora son las remesas. Son los trabajadores mexicanos que se van a los Estados Unidos, porque estos trabajadores mexicanos defienden la economía de los trabajadores y de los pobres desde abajo. Es más, los trabajadores mexicanos son tan importantes que sostienen la economía de este país. Son miles de millones de dólares los que mandan la gente que se ha ido. Hay 20 millones de mexicanos allá. Estos mexicanos que le envían el dinero a sus familias permiten que esas familias sobrevivan, independientemente de los topes salariales. Y son ellos los que han logrado, en buena medida, que no estemos siempre a las vivas. Aquí el gobierno nos trae de arriba abajo, pero los trabajadores se defienden enviando su propio dinero, desde abajo, de abajo para abajo, los de abajo con los de abajo. Y eso hace que podamos tener un poco más de tranquilidad y no tener que estar como perros todos los días a ver qué comemos, ¿no? A ver si comemos hoy. Bueno, tus parientes te envían tu dinerito y con eso
medio sobrevives. Y eso te da un poco de aire para venir a la asamblea, pensar las cosas despacio y no estar atenido a lo que se les ocurra hoy a estos tipos, ¿no? Las remesas, la relación de los trabajadores mexicanos con los que están allá, es seguramente la más importante de las estrategias de sobrevivencia de los de abajo. Pero todas las maneras en que nosotros somos solidarios con nosotros son formas de defendernos de este tenernos de arriba abajo como nos tiene el gobierno. ¿Sí me explico? Cada vez que le ayudamos a un vecino, cada vez que colaboramos con el compañero, cada vez que le cuidamos el hijo a la compañera, cada vez que nos damos un mendrugo de pan, cada vez que nos apoyamos unos a otros, nos damos un poco de aire para no tener que estar atenidos a lo que dice esta gente. Porque esta gente lo que quiere es tenernos, insisto, alas vivas, que no puedas pensar en otra cosa más que en la sobrevivencia. Y cuando estás así, entonces tienes que girar alrededor de lo que ellos dicen. Nuestra defensa es, entonces, apoyarnos unos a otros, con los actos más pequeños, con esa pequeña solidaridad, hasta ayudándonos a cruzar la calle, salimos de la esfera de la sobrevivencia, nos sentimos más humanos y podemos plantearnos, entonces sí, ¿qué queremos hacer de esta sociedad? Porque nosotros la construimos, nosotros podemos cambiarla. No es una fatalidad, no nos cayó del cielo, no es una tormenta. Al sargento hay que felicitarlo porque logró sobrevivir, pero también hay que decirle que tiene que llevar su lancha de Veracruz a Campeche. Tenemos que lograr objetivos y cumplirlos. Eso es gobernarse. Lo otro no sé qué palabra podríamos decir, es renunciar a vivir propiamente. Gracias, compañero. Qué buena charla, poquito pero sustancioso, doctor. Ahora sí, sus participaciones, preguntas, dudas sobre el tema y traten de ser breves, porque también para Mauricio pueden hacer preguntas con respecto al ESME. Pues por acá, para no cruzar el cable. Maestra Mireya, adelante. Yo siempre he tenido esa duda de por qué usted habló hoy del comandante Marcos, por qué si fue tan maravilloso ese empuje que tuvo, por qué se diluyó en la nada. Me gustaría saberlo. Y desde luego lo mismo con Cuauhtémoc Cárdenas, aunque yo tengo mis propias consideraciones, pero sí del comandante Marcos me gustaría su opinión. Mi pregunta es, ¿por qué a Lula le ha ido tan bien vendiendo petróleo a los extranjeros y a nosotros no nos iría bien? Esta es mi pregunta. Bueno, pues como yo he escuchado bastantes conferencias, y usted es una de las más, pues yo digo que tampoco hay que exprimirse mucho el seso para lo que está diciendo usted. Y los que son insensibles para acá, pues son agachones con los gringos. Sí, pues no hay mucho ni dónde exprimirse el seso. Ya son uno que son hojas sueltas, ¿no? Y o sea que aquí se fajan, pero vea por ahí ahora con el ese Wikileaks, o cómo se dice esa cuestión, cómo los han descrito lo que ya se sabía. Y eso de las expectativas no entra en lo de Maquiavelo. Y luego lo que le quería decir al joven de los electricistas es que si el Lozano no se quiere enganchar allí con lo de las elecciones, no se quiere acomodar, porque ahora anda muy amable que ya reconoció eso y que todas esas cuestiones, ya sé que ya les anda haciendo el amor, y esa es la cuestión. Buenas tardes, mi pregunta es esta: ¿cómo se haría para es para los electricistas, para juntar, para homologar a las personas que se ampararon contra las altas tarifas? Porque me da la impresión de que ellos ya, porque fueron y firmaron el amparo, supone que ya arreglaron su asunto y se olvidan, no sé quién les va a entregar la solución, y
Yo lo que pienso es que había que juntarlos para que, o sea que había que, no sé de qué manera juntarlos, o sea, convocarlos para que vayamos a un lado, porque eso hasta ahorita creo que no se ha hecho. Y así saber que ellos tienen que continuar en este asunto, no quedarse nada más con que a lo mejor papá me lo va a arreglar, ¿verdad? Bueno, para los electricistas y para la otra persona dice, hay muchos círculos de reflexión, pero me parece que no hay cohesión. ¿Para qué podremos hacer para juntarnos, o sea, todos los círculos algún día? Porque ya no debe pasar mucho tiempo y pasar a un siguiente paso, al siguiente paso que la gente nos vea, o sea, que el pueblo nos vea que estamos unidos y que hacemos algo de ruido, ¿no? Para que si andamos en la calle, yo no sé ni dónde podría ponerlo, pero que la gente diga, ah, pues ahí están, ahí. Ah, sí, para que la gente vea que ya andamos ahí haciendo algo y que entonces la gente diga, ah, sí, bueno, a mí me corresponde allá y yo soy de ese lugar, porque entonces así iría agrandando, pues si estamos en esos círculos de un lugar como encerrado, solamente nosotros sabemos, aparte de que la gente que viene aquí somos poquitos y los otros que vienen lejos dicen, no, yo no voy allá porque nada más pierdo el tiempo, o porque quizás ya vinieron algunas veces aquí, pero como que ven que no hay un siguiente paso. Entonces, ya eso es pensando que ya vienen las elecciones, que ya queda muy poquito tiempo. Y otra cosa, aún ganando en otra pregunta, aún ganando en las casillas electorales de manera contundente, ¿nos la respetarán? O sea, ¿qué sucederá con que el gobierno tiene al ejército en la calle para que nos amedrente y mejor nos echamos a correr? Bueno, esa es la pregunta. Muchas gracias. Sí. Pues gracias por su brillante exposición, pero me quedaron algunas dudas en esta correlación de el hombre y las circunstancias, el hombre que no maneja las circunstancias, sino que son movidos, las circunstancias mueven al hombre. Pero en esta pugna que viene ya de tiempo, ¿cuáles serían las expectativas de futuro u optimistas? ¿Sí? No las expectativas catastrofistas que actualmente existen. ¿Dónde quedaría, por ejemplo, la pugna que se establece entre los activistas ahí en la cumbre de Cancún, o lo que ahorita está manejando mucho el cerebro y la internet, ¿no? Los Wikileaks, ¿sí? Y qué expectativa de futuro podríamos plantar desde el movimiento obradorista, ¿no? Es decir, para no quedarnos tan desamparados. Buenas tardes. Mire, yo le quería comentar que las expectativas que el poder nos impone lo hace a través de los medios de comunicación. Y la mayoría de la gente, bueno, lo presenta de una manera en que la mayoría de la gente lo acepta como una verdad. Y así, y se queda uno así, se queda uno viviendo en la apatía porque no hay de otra. ¿Qué tenemos que hacer para que la gente salga de su apatía, para que la sociedad salga de su apatía? Y una pregunta para los electricistas. ¿Qué viene ahora para el ESME después de estas elecciones? ¿Qué viene ahora para la gente, para los consumidores? Y de acuerdo a lo que decía aquí el maestro, esa visión de objetivos en su lucha, ¿en qué paso van? ¿Cuál es su objetivo? Bueno, una pregunta, sí, por lo que entendí, creo que lo que se propone es ser menos coyunturales y tener más una visión de transformación. Eso es lo que se propone, porque si estamos al pendiente de todas las luchas y las pequeñas luchas, pues creo que, y nos vamos de aquí para allá por todos lados y apoyamos en todos lados, nosotros creemos que hacemos algo, pero en realidad sí no hacemos nada. Creo que lo efectivo sería tener la visión de transformación e intentar transformar nuestro propio entorno, ¿no? Como de alguna manera lo hace Buzón Ciudadano, que la mayoría de sus integrantes son vecinos. Y creo que ese es el siguiente paso, como comenta el señor. El siguiente paso es que el Buzón Ciudadano salga en su casa,
que usted dirige al buzón ciudadano allá. Creo que sería el mejor siguiente paso que se puede haber, porque no entiendo cómo se puede hacer. De alguna manera estamos todos coordinados, tenemos en sí la visión del proyecto alternativo de nación. El siguiente paso es que cada uno de nosotros tengamos que trabajar. Toda la semana se pegan carteles, se ponen volantes, se hacen todos esos videos, se suben cosas en internet, hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo creo que lo que nos hace falta es que algunos compañeros nos apoyen en difundir esas cosas que se están haciendo. Va a contestar el doctor de la Fuente sus preguntas y luego Mauricio posteriormente dará respuesta a las que le formularon a él. Adelante. Oiga, me hicieron preguntas muy difíciles, a ver si puedo contestarlas todas, pero la verdad es que muchas cosas pues yo tampoco sé. Sobre el comandante Marcos y Cuauhtémoc, bueno, el asunto es largo y complicado. Yo sobre Marcos creo que, bueno, como la mayoría de los que estamos aquí supongo, a mí me decepcionó muchísimo su actitud en 2006. Me parece que fue muy, muy grave, fue verdaderamente crucial. Los pocos votos o muchos que representaba hubieran sido definitorios. Yo creo que lo que pasó ahí es que Marcos estaba convencido que iba a ganar López Obrador. Siempre estuvo convencido que iba a ganar López Obrador y por eso quiso ubicarse a la izquierda de López Obrador, asumiendo que él iba a ser el presidente. Lo que nunca calcularon los zapatistas es que el fraude iba a ser de ese tamaño y que no iba a ganar López Obrador, cuando menos oficialmente. Y su error ha sido mayúsculo y tiene unas consecuencias increíbles que hasta ahora estamos viviendo. Yo creo que los líderes sociales y los movimientos sociales también tienen derecho a equivocarse y que, bueno, ahí habría que hablar con ellos, ver cómo vieron las cosas en su momento. Y en todo caso, si se equivocaron, bueno, pues se equivocaron. Pero lo que me parece grave es que no lo reflexionen, que no lo planteen, que no lo hablen y que no digan, si fuera el caso, pues nos equivocamos, ¿no? Yo creo que eso sería muy, muy importante. Y creo que nosotros deberíamos emplazar al EZLN a que hable, que diga, que explique, que hablemos. Porque estamos de este lado y además, como decían ustedes, ya viene pronto otra batalla grande, ¿no? Y tenemos que aclarar esas cosas que pasaron. Insisto, sin ánimo de linchar a nadie, ¿eh? Los movimientos sociales, insisto, nosotros mismos podemos equivocarnos horriblemente. Y bueno, pues sucederá y nos equivocaremos, pues estamos viviendo y estamos sujetos a eso. Otras cuestiones, tiene razón el compañero que decía, pues sí, que los insensibles de allá arriba, pues son insensibles y tiene toda la razón, les podemos poner todos los calificativos que queramos y de entrada, bueno, tienen intereses y tienen mil cosas que defender y por eso son como son, estoy de acuerdo. Yo lo que trataba de hacer era demostrarles cómo estas gentes han ido elaborando discursos que quieren que sean autojustificatorios, dicen tener razones para ser tan asquerosos como son. Porque a mí, no sé si te pase a ti, pero a mí me sorprendía mucho cuando veía a Zedillo diciendo esas cosas. Yo hago un gobierno responsable. Es más, todavía en la Cámara de Diputados, cuando se presenta el presupuesto, el gobierno presenta el presupuesto diciendo que va a presentar un presupuesto responsable. Es decir, que no va a incurrir en déficit, que no va a gastar más, aunque pueda hacerlo. Y ellos usan así la palabra, responsable, ¿no? Y uno que es de los de abajo dice, pues, ¿cómo le puede llamar responsable a eso, no? Es una absoluta irresponsabilidad no hacer todo para que la gente viva mejor. Pero ellos usan la palabra responsable de otra manera. Yo lo que quería mostrarles es cómo se inventan rollos para eso. Cómo dicen tener razones, ¿no? Y la razón es esa, el mundo es muy complejo, nuestra única posibilidad es sobrevivir, mantener una línea de conducta como el sargento, amarrarse, fondearse a barbas de gato y sobrevivir a la tormenta, ¿no? Eso quería mostrarles, que dicen tener razones. Ahora, ¿por qué eso importa? Porque estos señores, cuando nosotros peleamos, siempre sacan esa cuestión de las razones. Digamos, Zedillo estudió en Yale, en la Universidad de Yale, que es una de las mejores del mundo, está entre las 10 mejores, el mismo Harvard, que es la 1 de esas universidades. Estos señores establecen
políticas económicas, establecen tales salarios, tales cosas, y sacan ahí su doctorado y nos dicen que es por esto. ¡Pum! Nos echan un montón de razones. ¿Mm? Nosotros como trabajadores salimos en lucha y decimos, oigan señores, necesitamos más salario y la tostada, ¿no? Cuando vamos con ellos, nos empiezan a soltar un montón de rollos para explicarnos por qué es necesario que tengamos los salarios bajos. ¿Por qué es necesario que vivamos mal como vivimos? Y como son sabios, nos echan muchos rollos, ¿no? Y al final nos exigen que nosotros demos razones. Como casi nunca las tenemos, o no en las palabras que ellos usan, pues nos vamos con la cola entre las patas, ¿no? Estos tipos inventan rollos y nos los imponen como verdades. Son verdades porque el poder las impone. Nosotros tenemos que ver esas verdades, yo creo, y desmontarlas. Podemos pelear y ganar sin necesidad de eso, pero si logramos desmantelar sus rollos, desenmascarar esas pseudo razones, por ejemplo esta que dice, ¿no? ¿Por qué no puedo ceder? Porque es mi responsabilidad. Hay que hacerles ver que eso es un pseudo rollo, que esas no son razones. Tenemos que pelearles en todos los terrenos, también en ese terreno. También en las ficciones, las ideas que se han inventado y que nos venden como si fueran ciertas. Como si fuera cierto que ser responsables no atender las necesidades de la gente. Por favor, ¿no? Por ahí, por eso, tienen razón, vale. Para venir a decir que son insensibles, pues claro, lo son y no necesitamos echar una conferencia para eso, ¿de acuerdo? Pero vale la pena detenerse a pensar cómo les funciona la cabeza a estos locos, ¿no? Porque dicen que les funciona la cabeza, habría que ver cómo. Para sus intereses, sí, está bien, pero además de eso le echan rollo. Hay que desmontar esos rollos también. Más cuestiones. Hay varias preguntas que están vinculadas con esta cuestión tremenda, difícil. ¿Y qué hacemos? Pues yo tampoco sé la respuesta. Esa la tenemos que hacer entre todos, ¿no? Bueno, algo estamos haciendo con estos círculos de reflexión. Tiene razón el compañero que hablaba de los medios de comunicación. Antes de la Revolución Rusa, Lenin, el primer libro que escribió grande, en serio, se llamó ¿Qué hacer? Y Lenin escribió ese libro como 5 años, no me acuerdo bien, antes de hacer la revolución. Y se planteaba ¿qué hacer? Igual que nosotros. La respuesta que él dio en su tiempo fue, tenemos que hacer un periódico. Todo el libro está dedicado a cómo tendría que ser un periódico, se llamaba La Iskra. Un periódico de los revolucionarios rusos para que todos los que estaban participando ahí se pudieran enterar de lo que estaban haciendo los demás. Lenin consideraba que esa era la tarea más importante. Y lo hicieron. Y luego hicieron la revolución. Claro, pero el libro debe ser de 1900, ya no me acuerdo, 16, 15, por ahí. Nosotros tenemos que hacer un periódico. En la misma idea de Lenin necesitamos que todo el mundo se entere de lo que hacemos. Pero el problema es que cuando Lenin escribía todavía no existían los medios masivos de comunicación. Necesitamos hacer medios masivos de comunicación, necesitamos hacer medios electrónicos. Hacer esto, la página, es absolutamente crucial. Pero necesitamos hacer video, cine, televisión, radio. Lo que hacía Lenin en sus tiempos, la punta de la tecnología era el periódico. Ahora nosotros tenemos que hacer teléfono, radio, celular, mensajito, todas las vías. Tenemos que comunicarnos. Tenemos que defendernos de los medios, porque si te has fijado, los medios siempre nos devuelven la imagen de nuestra derrota. Hagamos lo que hagamos, cuando salimos en Televisa perdimos. Siempre los medios de comunicación nos van a decir que nuestro esfuerzo no sirvió para nada, que fuimos derrotados. Pero eso no es así. Tenemos que usar los medios para informar lo que hacemos, pero tenemos que usar los medios también para decirnos todos los días, apapacharnos y decirnos que ganamos. Porque ¿sabes qué? En este país todo el mundo dice, la izquierda no sirve para nada, la izquierda es una porquería. La izquierda es una porquería, sí. Y la mayoría de las veces está metida en unos conflictos, unas grillas bastante estúpidas. Pero con todo y eso, esta izquierda ha ganado las elecciones 2 veces. En 1988 y en 2006.
Así que estamos fuertísimos, maestro. Y cualquier día de estos les volvemos a ganar. Pero si nos confiamos, si nos vemos en el espejo de los medios, siempre perdimos. Por eso necesitamos nuestros medios para que nos digamos a nosotros mismos que ganamos. Yo creo que esa es la tarea más importante. Sobre lo que tú decías, sí, también una manera de controlarnos, es estar siempre a las vivas. Nosotros también caemos en eso porque nos desesperamos. Entonces vamos acá, esta lucha, esta otra, y todos los días estamos tironeados por todas partes, ¿no? Necesitamos tener visión de futuro, no para no atender la coyuntura, sino para atenderla más ordenadamente, para darnos tiempo también para reflexionar, para pensar y organizarnos mejor y también perdonarnos un poco cuando fallamos, pues ni modo, ¿no? Necesitamos dejar de estar a la expectativa. Yo creo que Andrés Manuel es muy sabio en muchas cosas, fíjate. ¿Sabes por qué tiene tanto éxito? Porque cuando fue gobernante del DF decía, aquí la palabra se cumple. Que es exactamente la idea de gobierno que te estaba diciendo que tenemos que tener. Ir de aquí para allá. Plantearse objetivos y cumplirlos. Eso es exactamente gobernar como nosotros debemos entender gobernar. No sobrevivir. No, logramos lo que nos proponíamos. ¿Ok? Entiende eso Andrés Manuel. Por eso funciona muy bien. Y también porque utiliza la palabra esperanza. Mientras esta gente nos tiene a la expectativa, nosotros debemos tener esperanzas. No es lo mismo expectativa que esperanza. Expectativa es estar a las vivas, a ver si mañana sobrevivimos, ¿no? Si estamos a la expectativa, no sabemos si el año que entra vamos a volver a la asamblea de reflexión, porque quién sabe si estemos vivos, ¿no? Frente a eso, esperanza, vamos a venir, vamos a estar acá y vamos a ganar las elecciones. Para tener esperanzas, tenemos que dejar de estar a la expectativa. Tenemos que lograr darnos nuestros tiempos, tener visión de futuro, ¿no? Y bueno, creo que es lo que yo podría decir.